Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a un nuevo evento del Club Tiempo de Canarias. Tenemos hoy con nosotros a una persona que va a ser complicado entrevistar, entre otras cosas porque es periodista, y que ha venido a Gran Canaria aceptando la invitación del Club Tiempo de Canarias a este evento con Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, y Andoni Ortúzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. A vosotros. Bueno, señor Ortúzar, ¿cómo se presenta el año, electoralmente hablando? Intenso. Vamos a dar un término neutro. Es intenso porque el 28 de mayo, bueno, aquí en Canarias todavía más intenso porque se juegan mucho más. Nosotros solo los municipios y las diputaciones, aunque para nosotros las diputaciones son muy relevantes porque son las que llevan la política fiscal. Ustedes aquí tienen, además de todo eso, los cabildos y el gobierno, nada menos. Pero luego es verdad que el 28 de mayo va a tener una significación y está tomando tintes de primera vuelta o de primarias de cara a las estatales, a las Cortes Generales de diciembre. En nuestro caso, 6 meses después, más o menos, tendremos vascas y europeas, con lo cual, en un año prácticamente hacemos el 100% de recambio institucional o de elecciones institucionales de todo el país, de todas las instituciones del país. Así que intenso. Yo creo que con lo que está cayendo por ahí, las dos formaciones que representamos tenemos un buen paraguas. ¿Es verdad eso que dicen de que el nacionalismo es más necesario que nunca? Desde luego, para la ciudadanía de nuestras respectivas comunidades, sí. Yo creo que sí, ¿no? No quiero irme por los cerros de Úbeda, pero yo creo que la política del Estado español, la política española, se está envileciendo demasiado y está perdiendo el fundamento de la política, que es arreglar las cosas del bien público y llevar las cosas lo mejor posible, gobernar lo mejor posible, controlar al que gobierna lo mejor posible. Estamos asistiendo a una ideologización excesiva de la política, entonces tenemos unos debates que están completamente viciados. Si uno sigue un debate del Congreso de los Diputados y hace al final de las 8 horas el análisis, bueno, ¿y hoy qué han decidido? Que me afecte a mí para bien o incluso para mal. Pues pocas cosas, en realidad, pocas cosas, ¿no? Bajando desde esa reflexión a nuestra realidad, yo creo que hace falta partidos y opciones políticas que aterricen los problemas a la realidad de la gente. Y en Canarias hay una problemática muy concreta, la insularidad. Todos estos 4 años a las insularidades les ha afectado de una manera diferente que a nosotros. A Canarias con el aislamiento, pero ahora nosotros, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, nosotros somos un país muy electrodependiente, muy electrointensivo, muy consumidor de energía. Bueno, que Alemania tosa, pues a nosotros nos mete pulmonía, ¿no? Entonces, ese tipo de realidades, de situaciones globales, o sabemos, o hay alguien que las decodifique bien en cada entorno, o si no, yo no veo hoy, sinceramente, no quiero arrimar el ascua a mi sardina ya desde el primer minuto, pero yo hoy no veo a ningún partido de ámbito estatal siendo capaz de decodificar bien lo que la globalización necesita Euskadi para salir bien de ella, ni lo que necesita Canarias. Hoy no hay nadie en la cabeza pensante del PSOE o del Partido Popular en Madrid capaz de detenerse un minuto a pensar en el País Vasco o en Canarias. Por eso necesitamos realidades como las nuestras, que no solo nos paramos un minuto, estamos 24 horas al día, 7 días a la semana haciéndolo, ¿no? Y además que somos capaces de ser un poquito mosca, como se suele decir, cojonera, para que los del PSOE o los del PP se acuerden que estamos ahí. Señor Clavijo, ¿comparte la lectura sobre las necesidades del nacionalismo en España ahora mismo?
Sí, sí, las comparto. Las comparto, no en vano, pues nosotros siempre, la parte de las relaciones históricas que hemos mantenido, pues nos vemos en el espejo del PNV. Nosotros estábamos hablando antes de entrar y le estaba diciendo, nosotros fuimos vascos en su momento, ¿no? Y es que cuando tuvimos 4 diputados y pactamos con José María Aznar, 6 senadores, ¿no? y 6 senadores, éramos vascos y decidíamos, ¿no? Y se consiguieron grandes cosas para Canarias. Por lo tanto, qué duda cabe que poder tener fuerzas políticas en Madrid que piensan de manera distinta a cómo se piensa en Madrid, que parece que todo empieza y acaba en Madrid, pues es imprescindible para entender las singularidades de nuestra ciudadanía. Sin embargo, da la sensación de que Coalición Canaria viene de atravesar el mayor bache de su historia. Mañana se cumplen 30 años de la moción de censura que dio origen a Coalición Canaria y, sin embargo, por primera vez en esos 30 años, Coalición Canaria afronta un proceso electoral desde la oposición, no desde el gobierno. Algo que le pasó al Partido Nacionalista Vasco hace también unos añitos. ¿Viene bien? Se lo pregunto a ambos. ¿Viene bien pasar 4 añitos en la oposición? Primero se la paso a Fernando, a ver lo que contesta en función. Bueno, no viene bien. Nosotros somos un partido de gobierno y queremos gobernar. Claro, nosotros tuvimos una decisión importante de la que surgió Nueva Canaria. Llevamos 16 años consecutivos perdiendo apoyos electorales y nos fuimos a la oposición precisamente cuando subimos un 25,2% de votos. O sea que después del bache de mucho tiempo gobernar, después también de una discusión interna de liderazgo que tuvimos, que también nos lastró, pues pudimos recuperar, especialmente en esta isla Gran Canaria, un gran número de votos que nos permitió duplicar el resultado electoral. Y justo en ese momento, pues oye, pues distintas circunstancias, nos vamos a la oposición. No es agradable, pero también aprendes. O sea, dices, y este paso a la oposición ha sido constructivo, nos ha dado toma tierra, nos ha dado un toque de humildad, nos ha dado también la posibilidad de profundizar en el propio partido, en la estructura orgánica del partido, y luego, pues bueno, después de ese trabajo que se han hecho básicamente en las islas, afrontamos ahora 59 días de las elecciones, pues las afrontamos yo creo que con claras opciones de poder disputar esa primera plaza. Se decía que Coalición Canaria no aguantaría 4 años en la oposición. Porque no nos conocían. Este partido surge de la base, este partido surge de los movimientos vecinales para llevar el agua o la luz a nuestros pueblos, surge del olvido de Madrid. El otro día teníamos una entrevista con Manolo Hermoso, que fue el primer presidente la moción de censura del 31 de marzo, que mañana se hacen 30 años, y ese momento, que en aquel momento era Jerónimo Saavedra presidente y Solchaga, el ministro que no nos entendía con el régimen económico y fiscal, pues ese mismo momento, esa misma incomprensión, ese mismo caciquismo por parte de Madrid está ahora más presente que nunca. Solo que ahora el presidente actual es bastante más agradable con Madrid de lo que era el propio Jerónimo Saavedra en aquel momento, ¿no? Porque Jerónimo sí mandaba en el PSOE de Madrid. Y ese sentimiento es el que tenemos en la actualidad, ¿no? De incomprensión en momentos que este pueblo, Europa y el mundo en general, pero en Canarias especialmente, se ha pasado mal. Señor Ortúzar, ¿y al PNV le vino bien ese periplo por la oposición con Pachi López de Lendakari? Decía el viejo Andreotti, decía que el poder desgasta sobre todo al que no tiene, ¿no? A la oposición. Por lo tanto, uno se va del poder solo si lo echan, ¿no? Y a nosotros nos echaron de una manera un poquito especial porque era en base a una legislación excepcional, se ilegalizaron partidos, entonces nosotros o sacábamos mayoría absoluta o sabíamos que nos iban a quitar. Pero bueno, pelillos a la mar. Nos vino bien porque efectivamente es una cura de humildad. También sirve para medir si eres partido o no, si estás fuerte o no estás fuerte organizativamente hablando, si puedes sobrevivir más allá del pesebre institucional. Nosotros eso, pues casi estábamos seguros de que lo podíamos permitir, o sea, nos lo podíamos permitir porque la capilaridad que tiene nuestro partido en ayuntamientos, en municipios, en las diputaciones es muy grande. Pero hay una cosa que yo creo que es también interesante para los partidos que hemos estado demasiado tiempo en el poder,
y que tenemos una relación de amor-odio con una parte de la sociedad. Porque yo entiendo, nosotros nos quitaron de en medio, vamos a decir, por utilizando la legislación más que las urnas, ¿no? Pero también había un run en la sociedad de cierto cansancio del PNV, ¿no? Bueno, los de siempre, vamos a ver qué pasa con otros. Hombre, hay gente que lo hace peor. Voy a dejar ahí. No voy a decir que nosotros lo hacíamos todo bien, pero claro, en 3 años aquel fue un gobierno desastroso y muchísima gente vio que empezó a valorar lo que tenía, ¿no? Yo creo que esto va a pasar o está pasando ya aquí en Canarias también, ¿no? Hay veces que los ciclos políticos, pues bueno, de lo malo hay que sacar lo bueno. Yo creo que yo, desde luego, como partido, nos hacía falta un poquito de humildad. Nosotros estábamos un poquito subiditos, ¿no? Probablemente. Nos vino bien ese miércoles de ceniza que vamos a tener dentro de poco, ahí ¿no? Para que sepas que no se está siempre en el mismo sitio y que el poder es una cosa que se disfruta pero no se tiene en propiedad exclusiva. Y también para que la gente sepa que, hombre, que está muy bien esto de la alternancia y los cambios, pero hay veces que el cambio no tiene que ser necesariamente a mejor. Hay cambios a peor. ¿Qué comparten el País Vasco y Canarias en sus nacionalismos, en el PNV y en Coalición Canaria? Yo creo que un sentimiento, una identidad muy potente. Aquí es muy claro, tenéis una cosa que ya sé que siempre os quejáis de que estáis muy lejos. Lo mejor que tenéis es que estáis lejos de Madrid. Lo mejor que te puede pasar. Ojalá tuviéramos nosotros 3.000 kilómetros a Madrid. No, pero bromas aparte. Yo creo que la insularidad os da una identidad muy potente, que en nuestro caso no es la insularidad, pero sí es la cultura vasca, el idioma, esa identidad de un pueblo muy, muy apegado a una identidad, cultura más instituciones, ¿no? Y también yo creo que tenemos una sociedad muy viva, una sociedad muy dinámica que hace que nos ponga deberes a los partidos políticos, ¿no? Estamos más motorizados. Yo veo, o sea, la capacidad de iniciativa, la necesidad de movimiento que se genera en nuestras dos sociedades es mayor, sin ningún demérito para nadie, que otras comunidades autónomas, otras zonas del Estado, ¿no? Que miran a Madrid como el sitio natural desde el que se tiene que mandar sobre ellos. Nosotros no es que, efectivamente, no vemos que Madrid sea el sitio desde el que se nos tiene que mandar, sino que nosotros aspiramos a que Canarias y el País Vasco tengan una autonomía, un grado de soberanía suficiente para poder colaborar y cooperar con otros, ¿no? Pero desde un plano de cierta igualdad y pudiendo autogobernarnos. Yo creo que la palabra que definiría en qué nos parecemos canarios y vascos es esas ganas de autogobierno que tenemos. Señor Clavijo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Quizás nuestra historia, nosotros fuimos un pueblo conquistado, nuestra historia no es tan larga como la del País Vasco, pero sí es cierto que nuestra condición geográfica nos marca. Y nos marca con esa aspiración a resolver los problemas de aquí, porque siempre lo hemos resuelto los de aquí y desde aquí, ¿no? La lejanía con Madrid nos hace también pues, que ese sentimiento, que nuestro pueblo canario no es un pueblo independentista, pero sí desde luego es un pueblo donde no entendemos por qué nuestros aeropuertos no los podemos gestionar nosotros, por qué no podemos gestionar los puertos, nuestro litoral, nuestras costas, y desde luego eso hace al final que si tú le preguntas, con mucha menos historia que el PNV, pero si tú le preguntas a cualquier ciudadano si cree que los problemas, no te preguntas si es nacionalismo o no, la respuesta, bueno, pues puede estar ahí 50-50, pero si tú le preguntas, ¿crees que los canarios quedamos lejos de Madrid y debemos tener más capacidad para resolver nuestros problemas? Pues el 90% te dice que sí. Y eso al final, bueno, nos estamos construyendo como proyecto político, tenemos 30 años, no tenemos desde luego la historia, pero si nos fijamos en la historia del propio PNV
como referente y creo que eso poco a poco va a ir creciendo en el futuro. De todas maneras, hay una diferencia clara entre el País Vasco y Canarias, y es que gobierne quien gobierne en Madrid, a ver quién se atreve a tocar el fuero vasco. No, yo pensaba que iba a decir que ellos tienen equipos en primera y nosotros no. También. Lo vamos a tener, No, hombre, el concepto de concierto económico, pero Tan difícil es que Madrid entienda las situaciones económicas de estas comunidades autónomas, porque en Canarias hay que explicarlo cada vez que hay cambio de gobierno. yo creo que Canarias es el País Vasco le da la fuerza a la historia y a Canarias le da la ubicación geográfica, ¿no? O sea, si algún sitio tiene que tener una organización y un régimen fiscal distinto en el Estado español, tiene que ser Canarias por el régimen insular y por la distancia a la que está, no solo del Estado español, sino de la propia Europa, que es ¿no? que es una parte de Europa, pero es una parte muy lejana, ¿no? Porque Baleares, que es otro hecho insular, está a tiro de piedra de la península, ¿no? Entonces yo creo que lo de Canarias es fácil de entender. Otra cosa es hasta dónde se quiere ir o no. Pero en nuestro caso, porque yo creo que debiéramos de gastarnos más dinero los vascos, las instituciones vascas, en explicar qué es esto del concierto económico. Porque el concierto económico es una pequeñísima parte de lo que teníamos hasta casi el siglo XX. Es una devolución de nuestra soberanía originaria, pero un cachito muy importante porque afecta al bolsillo, pero un cachito pequeño. Los vascos teníamos aduanas interiores. No teníamos que ir al ejército español salvo que quisiéramos. Teníamos un régimen de relación con la corona completamente distinta. Nos posicionamos mal en las guerras de sucesión. Los vascos, las guerras las perdemos todas. Es mejor que no nos metamos porque nunca estamos en el bando correcto, por lo menos en el ganador. Creo que estamos siempre en el correcto, pero no en el ganador, ¿no? Entonces, perdimos la guerra dinástica, no ganó Carlos Hugo, ganó la liberal Isabel y nos quitaron todo nuestro régimen privativo, sobre el que se había establecido, porque los reyes españoles eran reyes españoles y señores de Vizcaya, señores del País Vasco, vamos a decir. Juraban nuestros fueros. Era una relación bilateral, ¿no? Bueno, al perder aquella guerra se acabó todo y como la burguesía incipiente vasca, que se había quedado con los liberales, pleiteó mucho en Madrid, consiguieron la devolución de la parte económica de nuestro régimen foral. De ahí viene el concierto. El concierto no es ningún privilegio, es algo que llevaba organizando la vida nuestra y nuestra relación con la corona siglos. Entonces, cuando a veces te dicen, es que por eso el concierto económico, veo aquí al ministro Soria, por ejemplo, el Partido Popular es un gran defensor del concierto económico, porque es una institución muy enraizada en el País Vasco. Con independencia de que uno sea nacionalista o no lo sea, es una institución que nos une a todos los vascos. El Partido Socialista, que es un partido ideológicamente más jacobino y más centralista, también lo defiende, ¿no? Entonces, es verdad que hay una unidad en el País Vasco al 100%, nadie discute el concierto económico, y en Madrid, pues afortunadamente ayer en el Senado, pues salvo gente que son extraterrestres de la política, pues, que votaron en contra, pues el resto de los senadores y senadoras votaron a favor. Señor Clavijo, sin embargo, en Canarias las explicaciones tienen que ser mayores, ¿no? Sí, vamos a ver, el REF proviene de la propia conquista, ¿no? O sea, donde como colonia se le asigna pues una serie de privilegios con el objetivo de que se pudiese desarrollar la población y que le fuese atractivo a los castellanos o en este caso a los conquistadores mantenerse allí, ¿no? Ese es nuestro origen, que es, pues, bueno, de 1492 o 97. A partir de ahí, claro, cuesta entender, se habla del cupo vasco, pero es que el País Vasco cobra los impuestos y paga por el servicio que el Estado presta en su comunidad autónoma.
Si hay crisis y les va mal, es problema de ellos. Y si no hay crisis y les va bien, pues bien. Pero en el País Vasco es el sitio de España donde más impuestos se pagan. Es decir, tienen unos servicios públicos. Es cierto que tienen una administración envidiable. Nosotros nos miramos en ellos en muchos aspectos. La formación profesional es algo que hemos trabajado mucho, pero luego tienen unos servicios adaptados al nivel fiscal o a la presión fiscal que ellos soportan, ¿no? A partir de ahí, nosotros, como Partido Nacionalista, no lo hemos hecho bien en el conocimiento de nuestro régimen económico y fiscal. Tú hablas del REF y la gente lo que piensa es en la reserva de inversiones para que los empresarios paguen menos impuestos. Y además aprovecho y saludo pues, a los industriales, a la Confederación, que han querido estar aquí. Y realmente tú te levantas por la mañana, enciendes la luz y el REF está haciendo que pagues menos luz de la que deberías pagar. Abres el grifo para lavarte los dientes o para ducharte y ese agua estás pagando menos, ¿no? Por lo tanto, nosotros no hemos sabido de manera pedagógica transmitir, por un lado, a la ciudadanía, a la gente joven, lo que es el régimen económico y fiscal y lo importante que es para sus vidas. Y luego también es cierto que no hemos conseguido, en algunos momentos, grandes acuerdos políticos para poder defenderlo. Y eso al final pues hace que esté en peligro, ¿no? Recientemente, pues con las producciones audiovisuales que unilateralmente el Estado quiso quitarle las bonificaciones, claro, nos hemos despertado con una sentencia del Constitucional muy complicada de digerir, ¿no? Que viene un poco el Constitucional a decir que, bueno, el REF vale, pero que es un papelito más. Y eso, al menos, yo creo que nos han encendido las alarmas a todas. Pero yo ahí hago autocrítica y nosotros ni lo hemos sabido explicar bien. Hemos conseguido que otros instalen el relato de que el REF es para unos privilegiados, para que unos empresarios se lleven dinero, y todas las bondades no las hemos sabido explicar ni que llegue a la población. Y es una tarea que nos tenemos que poner manos a la obra. ¿Tienen ustedes en el País Vasco, señor Ortúzar, la sensación de que en Madrid se piensan que comunidades autónomas como el País Vasco o como Canarias son unos privilegiados? Sí, yo creo que ha habido una visión un poco interesada en que eso fuera así, ¿no? Porque la proyectaba siempre el partido del Estado que no estaba en el gobierno. Yo me acuerdo que las críticas que recibíamos por apoyar al gobierno de Mariano Rajoy eran durísimas por parte del Partido Socialista, que además nosotros estábamos con ellos en una dura pugna en el País Vasco entonces. Y al revés, cuando gobernábamos, cuando apoyábamos a Felipe González, pues la época de José María Aznar, cuando era el de váyase usted, señor González, uno de los razones para irse era que dependía de vascos y catalanes, ¿no? Aunque luego en el 96, nada más llegar a Aznar, pactamos catalanes primero, vascos después y canarios después, ¿no? Entonces, quiero decir que un poco de utilización de esa perversión de los privilegios corresponde a los partidos que están en la oposición dentro del Estado. Otra es culpa nuestra también, decía Fernando, la falta de pedagogía. Nosotros, por supervivencia o por sacar adelante nuestros postulados, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Entonces, tú cuando eres fuerte cuando el otro partido, el gobierno, necesita de tus votos. Y entonces le dices, bueno, pues ahora ahí te espero, ¿no? Ya vendrás. Y ahora necesitas mis 6 votos, pues mira, vas a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y eso da una sensación de mercantilismo que no es verdad, no es justa. Pero lo tenemos que hacer porque es la manera que tenemos de sacar adelante compromisos anteriores, cosas que son justas, cosas que debieran ser nuestras. Ahora estábamos hablando con los periodistas, un poco esta sensación de, que nosotros que no nos están dando nada, nos están devolviendo lo que es nuestro. Yo cuando me peleaba amigablemente con el ministro Soria y hablábamos del puerto de Bilbao, ¿te acuerdas, ministro? O del tren de alta velocidad con transportes. Nosotros somos la única comunidad de toda la península que no tiene ni un solo kilómetro de alta velocidad. Bueno, menos mal que somos los privilegiados, menos mal que somos los que mandamos en España. Canarias tampoco, ¿eh? Canarias tampoco. Bueno, aquí podríamos hacer un metro. Pero ese es un tema que es clave, pero hay otros que son
Nosotros todavía tenemos veintitantas competencias, casi 30 competencias del Estatuto de Autonomía sin transferir. Y el Estatuto se aprobó en el 79. O sea, quiero decir con esto de los privilegios y tal, un poco en parte también es culpa nuestra porque nos hacemos un poco odiosos en las negociaciones, porque aprovechamos los momentos. Si todo fluyera desde un sistema de gobierno colaborativo, de un sistema de gobernanza compartida, eso que está tan de moda ahora, si nos dieran las cosas a tiempo, si nos devolvieran, seguramente nosotros tendríamos una posición también menos radicalizada, ¿no?, respecto a Madrid, ¿no? No estaríamos, ya vendrás, esperando, ¿no? Y creo que eso es lo bueno. Debiéramos sacar un poco de una enseñanza de todos estos años, ¿no? Porque la historia se repite con el PP de Aznar, con el PSOE primero con el PSOE bueno, nosotros empezamos con Suárez, nosotros llevamos negociando, hemos negociado con todos, ¿no? Entonces, se ha ido repitiendo miméticamente esa historia, ¿no? Pues, ¿por qué no aprendemos de la historia y ponemos esto un poco, ¿no?, en blanco y negro? Pues vamos a colaborar, vamos a ser cooperativos, vamos a respetarnos, cada uno en su ámbito de las competencias, y cuando haya conflictos que los pueda dirimir alguien justo, que es lo que ahora no nos pasa, ¿no? Que eso la otra falla del sistema, ¿no? Nosotros somos muy críticos en caso de conflicto, ¿quién es el árbitro? El árbitro es el Tribunal Constitucional. Yo al Tribunal Constitucional no le pongo ningún reparo a que sea el garante del respeto a los derechos individuales y colectivos de la Constitución. Ahora, que sea él el que dirima, con la configuración que tiene ahora, que sea él el que dirima los conflictos entre el poder central, la administración central de las administraciones autonómicas, no me parece justo. Es un árbitro que siempre es del Madrid. O sea, pita todos los penaltis a favor de un lado. Entonces, ese tipo de cosas hacen que, bueno, pues que surjan este tipo de clichés históricos que son así, pero el pequeño tiene derecho a utilizar esas artimañas, yo creo, ¿no? El débil. Pero es que no, pero son artimañas. Yo veo aquí el rector de la Universidad de Las Palmas. Estoy seguro que cuando él negoció tuvo que negociar con determinadas facultades y los apoyos. O sea que yo creo que al final las propias organizaciones, que cuando quieras alcanzar acuerdos para obtener una mayoría, para sacar adelante un proyecto, pues tienes que negociar. Y lo que pasa es que los políticos están siempre mal vistos. O sea, no, pero bueno. ¿Y qué necesita, señor Clavijo, Coalición Canaria, para que ocurra esa situación que ocurre con el PNV? Señor presidente, pase por aquí que le estamos esperando. Votos. Votos. Nosotros necesitamos que se tome conciencia de que hay un voto útil y que si queremos sacar adelante proyectos o si queremos que efectivamente Madrid mire para Canarias, escuche sus atenciones, pues necesitamos que necesiten esos votos, pues como lo necesitó Mariano Rajoy en su momento, como lo necesitó Aznar o el propio José Luis Rodríguez Zapatero, o sea que en su momento pues necesiten tirar, y entonces es cuando te llaman, que es lo que dice Andoni. Bueno, pues oye, me parece muy bien, tú quieres sacar este proyecto. Pasó ahora mismo recientemente con los presupuestos generales del Estado. O sea, era imposible que hubiese transporte gratuito en Canarias. Es más, Ángel Víctor fue a La Mareta a hablar con Pedro Sánchez, le dijo que no. Era imposible que se aplicase el 60% de descuento en el IRPF a la isla de La Palma por la erupción del volcán. En la Comisión de Presupuestos, Ani es de hecho la portavoz, y no era el voto de Ani, sino eran los 17 votos del Grupo Mixto. María está aquí presente, que tuvo en esa negociación pues a cara de cuchillo, ¿no? Y si querían ese voto, tenían que reflejar esto. Luego no lo cumplen, ¿eh? Luego se ponen remolones y hay cosas que cumplen y otras que no, ¿no? Pero lo conseguimos, ¿por qué? Porque los convencimos de que era absurdo que un peninsular pudiese estar de manera gratuita en un tren de cercanías o media distancia, y con unos argumentos súper convincentes se dieron cuenta. María Jesús Montero, que no es nadie la señora, que la sufrimos, se dio cuenta de repente de que eso era justo para Canarias. Necesito el voto, bueno, ¿cuánto me cuesta? Hace sus cálculos y dice, bueno, pues es posible.
pero fue posible por eso, no por otra cosa. En señor Ortuzar, en este momento de crispación política que vivimos, sobre todo en Madrid, no hay más que poner la televisión para ver diariamente la crispación política, incluso entre los socios del propio gobierno, ¿cuánto de importantes son las elecciones del 28 de mayo? Mucho, mucho, y espero que no se desvirtúen, ¿no? Son muy importantes los dos grandes partidos del Estado. O sea, en la política española se dilucida ahora en dos grandes peleas que a nosotros no nos vienen bien. Hay una pelea entre bloque de izquierda y derecha y luego hay una pelea dentro de cada bloque por ver quién es quién en cada ámbito, ¿no? Y eso va a llevarnos a una doble polarización, porque vamos a tener una polarización de modelos ideológicos muy contrapuestos, pero al mismo tiempo dentro de, lo estamos viendo en el sí es sí, por un lado, o lo estamos viendo en la moción de censura de Vox por el otro, ¿no? O sea, ¿por qué suceden esas dos cosas y hay esa crispación? No solo porque hay por arriba una pelea de bloques, sino porque dentro de cada bloque se está jugando una pelea decisiva para ver quién representa a quién y quién es el líder, ¿no? Quién es el que aglutina en torno a él y manta en torno a él más apoyos, porque en el juego del 28 está también la Moncloa, ¿no? Entonces, eso, que es así y no lo podemos soslayar, puede hacer que la gente se despiste y piense que estamos haciendo unas primarias de las de diciembre, ¿no? Y también va a ayudar a eso que los medios de comunicación de ámbito estatal se van a focalizar en Feijóo y Sánchez no se presentan a estas elecciones, pero van a estar presentes, van a ser los que van a dominar la escena. Y la escena va a estar dominada por un discurso político dominante por arriba, ¿no? El paraguas va a ser dominantemente la PSOE-PP y con vistas a la Moncloa. Y eso no es bueno porque si pierdes el foco, aquí lo que se eligen son los cabildos, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Las Palmas, en lo que Sánchez y Feijóo tienen poco que ver. Tendrán que ver sus representantes aquí, los socialistas de Canarias y los populares de Canarias, los de Coalición Canaria, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que son muy importantes, pero corremos el peligro, el riesgo de que se desenfoque la verdadera naturaleza de las elecciones. Y ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, todos, porque es un esfuerzo no solo es egoísta para nosotros que nos conviene, sino que creo que es democratizador, porque de verdad lo que está en juego son los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias, o las diputaciones, las juntas generales de Euskadi y los ayuntamientos. No está la Moncloa todavía, ya tendremos tiempo, 6 meses después. Ya haremos el martes siguiente, el 30 de mayo, haremos las cuentas de cómo saldría un hemiciclo en las Cortes con los resultados de las elecciones municipales, pero no lo anticipemos ahora, ¿no? Porque si no se va a realizar una especie de dumping electoral. ¿Crees que ocurrirá eso en Canarias, señor Clavijo, que esté más presente la clave nacional que la clave insular regional? Sí, Andoni lo ha dicho, o sea, vamos a, al margen de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo puedan venir en esos 15 días, una jornada laboral cada uno de campaña, es los medios nacionales, que claro, es Telecinco, es La Sexta, es 4. Luego cada bloque tiene asignados sus propios medios de comunicación. Pues unos están con el grupo Prisa, la cadena SER, el periódico El País, el otro El Mundo, la ABC, La Razón. Entonces, en ese contexto, a nosotros, por ejemplo, el trabajo fundamental va a ser de nuestros líderes municipales, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas o nuestros portavoces, ¿no? Los que vamos a tener que llevar eso a tierra. Las redes es cierto que tienen efectos no deseados en algunas ocasiones, pero las redes también están siendo un instrumento para nosotros poder comunicar. Y luego el puerta a puerta, pero contra eso siempre hemos luchado. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Está la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y aquí está el Clipper de fresa, que somos nosotros. Y contra eso, la Coca-Cola se vende sola y la Pepsi también. Pero nosotros tenemos nuestros alcaldes y alcaldesas que van, la tiendita a tiendita, y que no vendes cajas ni te viene un contenedor, ¿no? Sino vendes 3 botellitas aquí, 2 botellitas allí, pero oye, botellita a botellita, ahí andamos.
Señor Ortúzar, ¿ve usted en las elecciones de mayo, ¿ve usted la posibilidad de un cambio de tendencia o un mantenimiento de lo actual? Bueno, depende cuál sea el parámetro de comparación. Claro, si el parámetro de comparación fue lo que sucedió hace 4 años, Sí. el Partido Socialista tiene más para perder que para ganar. Vamos a ser realistas, ¿no? Si hiciéramos la comparativa con hace 8 años, pues seguramente cambiaría un poco la fotografía. Yo creo que en ese sentido, pues el Partido Socialista tiene un riesgo evidente, cierto, de perder algunas comunidades autónomas y algunas capitales, etcétera, ¿no? De ahí a sacar la idea de que eso miméticamente se va a reproducir 6 meses después, ya hay un trecho. Yo no sería tan osado de pensar que un cierto recuadre o reorganización del mapa entre rojo y azul en comunidades autónomas miméticamente lleve a un hemiciclo de un color o de otro. Porque luego eso hace 4 años no sucedió y hace 8 tampoco, ¿no? Luego hay factores correctores. Otra cosa es que sí que puede dar una fotografía como la bolsa, ¿no? Sube, baja, pero en 15 días cambia todo mucho. Pero sí va a dar un momento muy importante, sobre todo de participación. Yo, en nosotros en el País Vasco, en este momento, no tiene nada que ver con esto, pero creo que viene al caso, nuestro mayor adversario no es otro partido político, es la abstención. O sea, yo creo que el gran reto que tenemos los partidos políticos de cara a estas elecciones es la movilización de nuestros electorados, cada uno del suyo, y que vaya a votar el mayor número de gente posible. Porque eso sí nos daría una foto de dónde está la gente, cuánta está con el sistema y cuánta no, ¿no? Cuánta se sitúa fuera, pero luego cuánta gente va a haber. Porque yo estoy seguro que el 28 a las 11 de la noche, Bolaños en la sede de Ferraz y Bendodo en la del PP harán una suma y dirán, esto es tanto, tanto, ¿no? Tantos millones y tantos millones. Y en función de eso, la fortaleza con la que va a salir uno y otro a expresarse va a ser más relevante que haber ganado o perdido unas comunidades autónomas, ¿no? ¿Cuánta gente tienes contigo? ¿Cuánta gente se te ha ido? ¿Cuánta gente se te ha quedado en casa? ¿Y en Canarias, señor Clavijo, cuál es la fotografía que ve usted a 2 meses que estamos ya de las elecciones? Bueno, nosotros obviamente tenemos nuestros estudios demoscópicos. Este es el momento de hacerlos públicos. No, este no es el momento. Te voy a dar un titular. ¿Vale? El pacto de las flores no suma. ¿Seguro? Seguro. Seguro. A partir de ahí se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Nosotros hemos puesto, como dije, las 2 líneas rojas, ni Vox ni Podemos. El canario es un hombre y una mujer de centro. Somos gente tranquila, que no aplata nada. Y a partir de ahí, pues bueno, hay que alcanzar y buscar acuerdos, ¿no? Yo sí creo, no soy objetivo, pero sí creo que aquí se palpa un ambiente de cambio, de alternativa, ¿no? Creo que estos 4 años no han sido unos años buenos para esta tierra. Si el pacto de las flores no suma, matemáticamente hablando, es que suma otro pacto. Claro. ¿Qué es? Yo sé que tú eres de letras, pero... No, vamos a ver, puede haber posibles pactos. ¿Cree que el pacto, un pacto Coalición Canarias, Partido Popular, puede llegar a sumar 36? Sí, yo estoy convencido de que esa es una posibilidad. ¿Con o sin Casimiro Curbelo? Bueno, hay que ver, quedan 59 días y como bien ha dicho Andoni, esto en 15 días, hace 6 meses, si tú preguntabas, pues el escenario es muy cambiante, ¿no? Y al final, yo siempre digo que una legislatura es una maratón, son 42 kilómetros y los tiempos son importantes, ¿no? Y ahí creo que creo que quedan todavía 2 tiempos antes de la votación. Y ahí va a ser determinante, pero bueno, todo parece indicar que las cosas bueno, van caminando hacia la posibilidad de formular una alternativa, que lo importante no es sé que el titular y a lo mejor periodísticamente relevante es con unos o con otros, y yo creo que lo importante es fijar retos y un programa de acciones para los próximos 4 años,
Van a ser 4 años complicados, no va a ser fácil, ¿no? Nadie pensaba que iba a haber una guerra en el corazón de Europa, nadie pensaba que teníamos ahora la lacra de la inflación. Claro, está ocurriendo, nadie pensaba una pandemia, ¿no? O sea, Soy Leyenda, te recuerda la película de Will Smith, ¿no? Entonces, han ocurrido tantas cosas que nadie pensaba que iban a ocurrir, que yo creo que necesitamos empezar a saber vivir en el cambio continuo, ¿no? Y eso lleva su proceso y requiere su fortaleza. En Canarias, como bien sabes, las mayorías absolutas son imposibles, vamos a decirlo, ¿no? No se han dado y no hay previsiones de que se den en las próximas legislaturas a muchos años vista. ¿Con quién se sentiría más cómodo Coalición Canaria de ejecutar un pacto para formar un equipo de gobierno? ¿Con el Partido Socialista o con el Partido Popular? Nosotros nos sentimos cómodos y yo te puedo decir que fue duro, pero al final de la legislatura del 15 al 19, en el que gobernamos en minoría, teníamos 18 diputados de 60 y sacamos adelante los proyectos, pues yo creo que incluso además la ciudadanía lo premió, pudimos plasmar un programa de gobierno íntegro, además con la incorporación de consejeros independientes, que tampoco eso se había dado nunca. Aquí hay 2 hoy, Pedro y Baltar, con áreas muy importantes que fueron muy fructíferas, ¿no? A partir de ahí, con el que se pueda articular el mejor programa de gobierno. Ahí sí os vale nuestra experiencia. Nosotros hemos pactado, hemos hecho coaliciones, yo creo que con todo el espectro, menos con Bildu, hemos hecho acuerdos políticos de cierto calado con todo el espectro político. Hicimos con la primera coalición en el País Vasco, fue con el Partido Socialista, que era nuestro máximo oponente. Luego fuimos capaces de hacer una coalición con nuestra escisión, muy pocos años después de la escisión. La escisión fue en el 86 y el acuerdo con Eusko Alkartasuna fue en el año 90. Fuimos capaces de hacer coaliciones con nacionalistas y no nacionalistas dentro del mismo gobierno. Al final, vuestra sociedad y la nuestra es así, y el sistema político que tenemos, el insular, pues es un poco como el nuestro, el que nosotros tenemos 25, 25 y 25, ¿no? Y responde a nuestra idiosincrasia. Vizcaya tiene 1 millón y pico de habitantes, Álava tiene 300.000, 300 y poco mil, y tenemos los mismos asientos en el Parlamento Vasco. Si quiere hablar de la triple paridad, traemos a Casimiro Curbelo aquí. No, pero lo que quiero decir es que nos hemos dotado de un sistema político que hace muy difícil las mayorías absolutas. Bueno, pues seamos conscientes de que eso es así, admitámoslo, y lo importante ya no es con quién, sino para qué. Porque esa es la clave. Pues haces un acuerdo de gobierno en el que diseñas X líneas de trabajo, al que le toca, yo estoy convencido de que le va a tocar a Fernando ser él el que llame a los otros partidos a hacer ese ejercicio de para qué queremos estos 4 años, qué necesita Canarias estos 4 años, y el que más longitud, la misma longitud de onda tenga, pues sin ningún complejo. Yo en esto creo que no hay que tener complejos. Yo no creo en los ejes de izquierda y derecha. O sea, lo estamos viendo en Madrid. ¿Dónde está aquí? O sea, en el sí es sí, ¿dónde está el eje derecha-izquierda? En la moción del otro día de Tamames, ¿dónde estaba el eje izquierda-derecha? Cada uno se posiciona donde se posiciona, y a partir de ahí, pues el juego es libre. ¿Ha sido difícil para el Partido Nacionalista Vasco mantener el apoyo del gobierno en Madrid? ¿Del actual, del anterior? Del actual. Nosotros, claro, pero, un poco con esta filosofía que venía antes. Yo tampoco puedo, con mis 6 votos de 350, pretender que en España se haga lo que yo quiero. Tampoco nadie puede pretender que mis 6 votos sean los más responsables del hemiciclo y que las tropelías que los grandes partidos pueden cometer las tenga que compensar yo con que soy, vamos, de comunión diaria. Tampoco, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, a este gobierno nos ha costado, más que costarnos, es un gobierno de regate muy corto. Es un gobierno que no llega discutido al Congreso. ¿De regate corto o de patadas? ¿Eh? ¿De regate corto o de patadas? No, de regate muy corto. Yo creo que se ensimisman con la bola y no ven dónde está la portería, ¿no? Y a veces
Uy, coño, levantan la cabeza y dicen, pero si estoy en el córner. Claro, es lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, nosotros que somos un partido institucional y de gobierno y de acción, y de un poco que tenemos una mentalidad un poco de que el gobierno tiene que funcionar como una empresa y que hay que, pues este gobierno que llega poco discutido o nada discutido al Congreso, que les gusta discutir en público, cosa que es no es muy edificante, ¿no? Pues hay cosas que sí, porque nos obligan a tomar una posición incómoda a un partido que quiere aportar, pero que no tiene. Nosotros no tenemos la ambición de gobernar España, ni queremos tampoco determinar lo que quiera la mayoría del Congreso de los Diputados. O sea, nosotros que nos aparten este cáliz. No queremos mangonear en España. Nosotros queremos que las cosas vayan, sobre todo en el País Vasco. Y si yendo bien en el País Vasco podemos conseguir que vayan bien en todo el entorno, pues estupendo. Si no. Entonces, este gobierno a veces hace difícil que le ayuden. Esa es la realidad, ¿no? O sea, es difícil acercarte a ellos, ayudarles, porque tienen tal follón entre ellos que tienes que tomar partido siempre con unos o con otros. Es verdad que nosotros, por idiosincrasia y por líneas de acción política, solemos estar más cerca de las tesis del Partido Socialista que de las de Podemos, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. ¿Ley del sí es sí? ¿Hay que cambiarla? Sí. Sí, además sin ningún... Yo creo que se ha ideologizado este tema muchísimo. Yo oigo a la ministra Montero y le respeto su posición y estoy seguro que ella defiende esto con la mejor de las voluntades. Pero la ideología, tú no puedes cambiar la realidad creyendo que una ley, creyendo que tú puedes llevar tu pensamiento político a una ley y que esa ley llegando al BOE lo cambia todo y ya está, ¿no? Eso no es así. La vida política, la historia nos demuestra que las mejores voluntades, ¿no? Con las mejores voluntades están empedradas la mayor parte de los cementerios legislativos, ¿no? Entonces, se ha demostrado que hay un problema, se ha demostrado que hay un efecto perverso. Busquemos la solución, que no es fácil y no es mágica, tampoco la que propone el Partido Socialista, pero por lo menos hagamos más pequeñito el portillo por el que se pueden escapar gente que no se debe escapar y hagamos que los jueces no tengan tampoco una capacidad tan amplia de discriminación o de interpretación sobre unos mismos hechos, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante razonable lo que ha propuesto el Partido Socialista, ¿no? Entonces, y entrar ahí en un eje de derechas e izquierdas que, vamos a decir, desprestigiarlo porque el Partido Popular lo apoya, pues si es de cajón, si es de razón, hagámoslo. Nosotros, desde luego, desde el primer momento dijimos que había que hacerlo. Decía el señor Ortúzar, señor Clavijo, que el gobierno actual en Madrid es de regate corto. ¿Cómo es el regate del Pacto de las Flores? No regatea. Llevan 4 años, está José Miguel Barragán aquí, que es el portavoz, donde creo que han tenido la oposición más leal que ha tenido ningún gobierno, por las especiales circunstancias que nos ha tocado vivir. Tanto es así que hemos sido criticados porque se nos ha dicho no hacen oposición, son blanditos, ¿no? Pero claro, tú imagínate discusión interna, como dice Antonio, o sea, están continuamente peleándose y discutiendo en un momento de pandemia. Si el mensaje a la ciudadanía es no puedo ver a mis padres, mis hijos no van a ver a mis abuelos, no sabemos si los vamos a volver a ver con vida o sin vida por lo que estamos viviendo, y los partidos políticos peleándose, yo creo que ahí se hizo un ejercicio de responsabilidad, se apoyó el plan Reactiva, se han apoyado muchas cosas, pero mucho discurso, pero a la hora de sentarte a decir, bueno, hemos acordado esto y lo vas a cumplir, nada, absolutamente nada. Buenas palabras, pero quizás es demasiada presencia de la ideología en asuntos cotidianos, prácticos y de cajón, que no admiten matices ideológicos, se hacen o no se hacen. Señor Clavijo, lleva usted hasta hace 3 semanas más o menos, creo que llevaba unos 7 años imputados por 2 causas judiciales que han sido archivadas. ¿Qué sensación le ha quedado?
Bueno, agridulce, ¿no? La alegría de que al final pues todo ha quedado en nada, como siempre mantuvimos, pero el resquemor del daño ocasionado a mi familia y a mi formación política, ¿no? Uno está aquí voluntariamente y, bueno, si sales al campo de fútbol, alguna patada te llevas, ¿no? Pues es lo que te toca, ¿no? Pero eso a lo mejor no es lo que ha elegido tu familia y la sufren. Y en ocasiones, pues también el decir, pues en un momento determinado le he reducido expectativas electorales a mis compañeros de formación política, al que le agradezco el apoyo en todo momento, pero sientes ese cargo de conciencia de decir, pues al final no sabes si ha sido también perjudicial o no para tu proyecto. Pero bueno, estamos demostrando ahora mismo con todo este follón del caso mediador que no pagamos con la misma moneda, que nosotros exigimos responsabilidades políticas donde toca y que las judiciales lo decidan los jueces, ¿no? ¿Es habitual, señor Ortuzar, en el País Vasco que los partidos presenten denuncias entre sí? No era, pero sí, desgraciadamente se nos está convirtiendo en habitual y forma parte de ese envilecimiento de la política que creo que no es bueno, porque denuncia que algo queda, la pena de, nosotros llamamos el telediario, ahí es el teleberri, la pena de teleberri no te la quita nadie. Hemos ido, yo creo que desde el 2015 para acá hemos ido a unas modificaciones legislativas que hacen que los que nos dedicamos a esto seamos sospechosos. De partida ya somos sospechosos, te llaman investigado, te llaman el mero hecho de que alguien te denuncie, ya no hay juez o fiscal que no se atreva a sobreseer el asunto, por si acaso te abre la causa, pero claro, ya eres investigado. Y si eres investigado entran a funcionar los códigos éticos. Y hay una delgadísima línea, finísima línea entre lo que tiene que ser el control y que nadie puede estar en la impunidad de lo que es el juego político para anular al contrario por malas artes. El caso de Fernando es palmario. O sea, todo el mundo sabía que no había nada. O sea, era clarísimo. ¿Pero cuántos años has estado? 9. 9 años. Porque nadie en la Administración de Justicia quiso hacer así. Porque no se atrevían, por lo que fuera, ¿no? Pero una instrucción de 9 años no es justicia. La justicia, para ser justicia, tiene que ser rápida. Porque si no, la pena de banquillo, la pena de familia, la pena política, es evidente, ¿no? Yo creo que debiéramos las organizaciones políticas con 2 dedos de frente, debiéramos darnos cuenta de que a corto plazo igual nos viene, cuando estamos en la oposición nos viene bien tener esos instrumentos para fastidiar al que está en el gobierno. Pero cuando estamos en el gobierno es al revés. Las que tenemos 2 dedos de frente creo que debiéramos de pactar un código ético de verdad y también una praxis política para que este tipo de cosas no puedan suceder, ¿no? Porque, bueno, hay casos y casos. Entonces, bueno, cuando un caso es evidente que ha habido un comportamiento ilícito, antiético, tal, hasta las últimas consecuencias, sea de mi partido o del otro. Pero utilizar un mecanismo de estos para ganar ventaja política, lo único que hace es que la gente crea que todos estamos de barro hasta las rodillas. Y no es verdad, porque no es verdad. No es verdad. Yo creo que la política en general en el País Vasco es muy saneada y creo que en general en el Estado español es muy saneada también, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros mismos nos encargamos de echarnos barro los unos a los otros, que al final salimos todos manchados? Por último, para ambos, ¿habrán leído, escuchado, visto el caso mediador que ha llegado a las portadas de todos los medios de comunicación, a los telediarios? ¿Qué opinan y qué incidencia creen que pueden tener en este doble año electoral? Yo esto lo veo muy lejos, ¿no? Pero, hombre, lo que sale es muy chusco, todo. Pero no quiero cometer el error, o sea, no quiero ser yo mismo 25 segundos después llevarme la contraria a lo que he dicho. Yo lo que pido es una investigación judicial, una instrucción sólida de ese caso,
una investigación la Fiscalía, etcétera, una capacidad de defensa para todos los acusados y un veredicto justo y rápido. Y luego sacaremos las consecuencias. Porque puede ser eso o puede ser otra cosa, o puede parecer otra cosa y ser otra cosa. Entonces, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Yo creo que el daño que hemos hablado antes de banquillo, de telediario, de no sé cómo se llama, el informativo de Televisión Canaria, de Telecanarias, pues ya lo tiene. Los que lo tienen que tener, lo tienen y no creo que les haya hecho mucha gracia. Señor Clavijo. Bueno, yo creo que la investigación le queda tiempo por delante porque hay mucho material, ¿no? Como bien decía Andoni, quizás lo chusco, las fotos, el vídeo, esa es la imagen y la retina que queda, que nos hace daño a todos. Nos hace daño a todos porque al final la gente no distingue, al final son los políticos y los generalizan, pero sí es cierto que es más esa imagen de chusco, casposo, de siglo pasado, las imágenes y las transcripciones que se han visto, ¿no? Y luego que evidentemente pues, después va a caer un momento cercano a las elecciones y se amplifica, ¿no? Pero yo ahí en este caso sí la preocupación, más allá de que se le haga daño o no a alguna formación política electoral, que creo que más bien va a desmovilizar que castigar, el hecho es el daño también que se le hace a toda la clase política, que hay pues, muchísima gente con vocación de servicio, con implicación, con trabajo, con dedicación, y estamos hablando que el porcentaje de garbanzos negros en la política es el mismo que en la medicina, que en la judicatura, que en el empresariado, que en los sindicatos. Don Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, don Andoni Ortúzar, presidente del PNV. Muchísimas gracias a ambos por haber aceptado la invitación del Club Tiempo de Canarias y mucha suerte para el 28 de mayo y para el posterior escenario electoral de final de año. Y venga más a menudo por Canarias. Es que ricasco, yo tengo fama de ser listo, pero creo que soy el más tonto que hay porque vengo a Gran Canaria, he llegado a las 3 de la tarde y me marcho mañana a las 10 de la mañana. O sea, no he traído ni traje baño para no tener la tentación de darme un chapuzón y quedarme aquí. O sea, que la próxima vez voy a ser un poco más listo y voy a venir con la disculpilla. Tengo que hacer una visita a Barragán a todas las islas, que siempre me traes al ardor grandes, pero la manera de estar más tiempo es pues, visitarlas todas. Ahora que dijiste que tenemos las canteras aquí detrás, voy a rememorar una canción de Los Coquillos. Báñate en las canteras antes de que sea marroquí. Muchas gracias. Muy bueno.